Hay poder en Jesús. Un saludo a todos los amigos y hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo. Les habla Marvin William Argueta. Ahora les traigo un estudio muy bonito y lo he titulado La Iglesia del Rapto. Para eso vamos a leer en Apocalipsis 3, 8 y 10. En el nombre del Padre, con la autoridad de su Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Yo conozco tus obras. Dios, hablándole a través de Cristo a la iglesia de Filadelfia, le dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Número 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Muchos decimos: mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la que se va con Cristo. Yo estoy en la iglesia correcta. Ahora, a través de este pequeño estudio, usted va a analizar y va a hacer un juicio si usted realmente es iglesia del rapto, iglesia verdadera. Amén. Hay poder en Jesús. En Apocalipsis 3, 8 y 10, Dios le habla a una iglesia que se llamaba la iglesia de Filadelfia. De todas las iglesias que Dios les habla a través de Cristo, por medio del apóstol Juan, es prácticamente la iglesia que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Hay otra por ahí también, Esmirna, que se considera también una iglesia que estaba haciendo las cosas correctamente. Pero a esta iglesia Dios le dice desde el inicio, el que habla dice: cuando abre nadie cierra. Está hablando de una puerta, y cuando cierra nadie abre. Pero yo le dejé abierta una puerta grande para ti. Estaba Dios satisfecho con esta iglesia. Y por eso el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No es la pandemia que estamos viviendo, este es principio de dolores. Lo que habla Mateo capítulo 24. Este es el inicio. Vienen cosas peores. Y cuando ya vaya a aparecer el anticristo, mire, el Señor nos lleva en el rapto. No le voy a hablar de eso hoy porque pues es más profundo y el tiempo es breve, porque yo quiero que usted escuche este mensaje y lo termine de oír completamente. Lo importante es que usted se prepare, que nos preparemos para el rapto, para ese momento, para que no vayamos a pasar ese momento de la prueba que dice que vendrá sobre el mundo entero. Ya no vamos a estar acá. Hay muchos que dicen: yo me voy. Pero ¿está usted realmente preparado para irse? ¿Está listo para irse? El libro de los Efesios, capítulo 5,
el 25 y el 27, mira lo que dice, se lo voy a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y después hace el Señor énfasis en la iglesia. Así como Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo por la iglesia es tan grande. Fue, es y será tan grande que dice que se entregó a sí mismo por ella. Dio la vida por ella. ¿Y con qué propósito se entregó? ¿Y con qué propósito derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario? Con el propósito, dice, de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que con la palabra el Señor la purificó, lavándola. Y yo decía, entonces quiere decir que la palabra nos lava. Claro, nos limpia de todo pecado. Nos lava, nos limpia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos aceptables delante de Cristo, delante de Dios. Ahora, santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra. A fin, ¿con qué propósito el Señor lava a la iglesia? ¿Con qué propósito el Señor la purifica? Con el fin, dice, de presentársela a sí mismo. O sea, de que Jesús se va a presentar la iglesia a sí mismo. Por eso en la boda del Cordero. O sea, la iglesia es la novia. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que se va en el rapto. Esa es la iglesia, la novia del Cordero. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora dígame usted, ¿cómo están sus vestiduras? Tienen manchas, tienen arrugas. Es santa. La iglesia que se va con Cristo, mire, es una iglesia poderosa, una iglesia limpia. Una iglesia que vive para Dios. Es fácil ser cristiano, pero es difícil ser buen cristiano. El buen cristiano, mire, perdona. El buen cristiano se irrita, pero no peca. El buen cristiano, mire, no comete esa serie de pecados que hay en Gálatas 5, del 19 en adelante. Fornicación, adulterio, inmundicia, avaricia, herejía, celos, contienda, ira. Y cuántas cosas más parecidas a eso, dice Pablo. O sea, es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una iglesia santa. Es una iglesia poderosa. Es esa iglesia que habla Jesús, que habló Jesús antes de partir en Mateo 28, 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo
os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que es una iglesia que da a conocer el amor, el poder de Jesús, de Dios. Una iglesia poderosa. Para eso Pablo habla en el libro de los Efesios, capítulo 1, del 15 al 23. Yo se lo voy a decir en mis palabras, para que usted lo entienda. Pablo les decía a los Efesios: yo oro por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, del Padre, para que les abra a ustedes los ojos de vuestro entendimiento, les decía, para que sepan cuál es la esperanza y cuál es la herencia que hay en Él, y cuál es la supereminencia, grandeza de su poder. Wow. Para nosotros los que creemos, o sea que nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es súper poderoso. Una grandeza que tiene de poder, por medio del cual, dice, o sea, por medio de ese poder, lo operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolo junto a Él desde los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre en este siglo y en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo levanta el Padre con ese poder extraordinario que tiene. Lo sienta en los lugares celestiales junto a Él. Y le da el poder, dominio, sobre todo principado, sobre todo poderío, sobre todo aquello que menciona Efesios 6:10 en adelante, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores, etcétera, etcétera. Mire, el poder que le da el Padre al Hijo es ese. Y dice que el Hijo se lo dio a la iglesia. Ahora mi pregunta es esta: ¿por qué hoy la iglesia no tiene poder? ¿Usted cree que es la iglesia que se va a llevar Jesús? No. La iglesia que se va de Jesús, mire, una iglesia que no tiene mancha, no tiene arruga, es santa y que está en comunión con Él. Una iglesia que tiene poder sobre los demonios y sobre las potestades. Una iglesia poderosa, no es una iglesia, mire, una iglesia mundana, no es una iglesia arranada, una iglesia cobarde, no. Es una iglesia poderosa, así como Él dice que Dios le dio el poder sobre todo principado, sobre todo poderío. La iglesia tiene poder sobre todo principado y sobre todo poderío y sobre todo demonio. Y estas señales, dijo Cristo, seguirán a los que creen. A los que creen, la iglesia verdadera. Esa iglesia que ora, que ayuna, que lee la palabra, que medita en su Dios, que ama al prójimo, que ama a Dios y al prójimo como a sí mismo, que es parte del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza.
Dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, pero la iglesia tiene el poder que tiene la cabeza. Hay poder en Jesús. Poderoso es el Señor, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hay mucha gente endemoniada por el odio, por el rencor, por maldiciones, por hechicerías, brujerías y cosas así. Y no son capaces de liberarse. Y la iglesia no es capaz tampoco de liberarlo, porque los líderes religiosos, los pastores, les tienen miedo a los demonios. Y el mismo Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué no practicarlo? ¿Por qué tenerle miedo al enemigo? Si tenemos poder. Esa es la iglesia que se va con Jesús. La iglesia del rapto. Seguiremos hablando acerca de esta iglesia. Señor les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para aquellos que necesitan limpiarse, que no han aceptado a Jesús y que necesitan aceptar a Jesús como suficiente, como su Salvador personal. Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendice a todo aquel que le escucha. Háblale, oh Dios, y muéstrale, Padre, tu palabra tal y como es. La necesidad, Señor, que tiene el hombre para poder, Señor, volar en el rapto contigo, al encuentro con Jesús en las nubes. Mira aquel que no te conoce, Señor bendito, aleluya. Dale una oportunidad esta noche de aceptar tu nombre y de inscribir su nombre en el libro de la vida. Perdona sus pecados. Sana a los enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Toca las almas, Señor. Aleluya. Amén. Comparte este video y deme noticias si el Señor le ha hablado. Bendiciones. Feliz noche.